Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future. Our future. Our future. Our future. Applause to the end of the ceremony. Ok, va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a En Concreto. Hoy estamos muy contentos de volver a transmitir. Hemos sido muy constantes. Llevamos ya 3 o 4 programas seguidos. Y lo más interesante de todo es que lo hacemos desde el cautiverio, respetando las normas, respetando toda la Susana distancia. Y además, casi repetimos la alineación. Hoy estamos casi equipo completo, ¿no, Benja? Y aquí estamos, muchas gracias, Romeo, con todas las ganas de seguir transmitiendo. Bueno, se ven las ganas, Benjamín. Bueno, es lo que iba a decir. Sí. Bueno, estamos felices de estar en un nuevo programa, aunque sea en cautiverio, pero bueno, el tema de hoy es muy interesante y espero que les guste. Bueno, hola de nuevo. Estamos aquí de regreso con el programa, bastante constantes. Y aunque sean vacaciones, aquí andamos. Pero el tema de hoy, como dice Ángel, está muy interesante, entonces pues quédense con nosotros. Por otro lado, seguramente yo sí estaría en la playa en este momento, pero tristemente no se puede, pero aquí estamos y feliz de estar aquí de regreso. Y pues, bueno, espero que disfruten el programa. Pues yo ando aquí en Veracruz. Yo sí me hubiera venido para acá ahorita en Semana Santa. De todos modos, aquí estaría de no haber contingencia. Claro, no hubiera llegado desde tan pronto como cuando llegué. Pero pues aquí andamos. Y antes de pues empezar el programa bien, o sea, me gustaría invitar a todos nuestros escuchas a que nos visiten en nuestras redes sociales. Ya tenemos canal de YouTube, se llama En Concreto. Igual pues, en nuestro Facebook, como siempre, constantes. Y cualquier pues duda, aclaración, comentario que nos gusten hacer de manera directa, nos pueden mandar un correo electrónico, es enconcretoic@gmail.com. Quejas, ¿no? Quejas también, lo que gusten aportar, un saludo. No sé si le quieren mandar un saludo a alguien en el siguiente programa. No lo pueden. Vamos a hacer unas 15 minutos de complacencias musicales, ¿no? Pero luego nos tiran el video. Sí, me los tiraron 3 veces. Pero bueno, ya lo edité, ya quedó todo bien. Hablando de derechos, eso enlaza muy bien con el tema de hoy, un tema bastante interesante que son los desafíos para los derechos humanos que presenta la crisis actual que estamos viviendo del coronavirus, ¿no? Para ello tenemos 2 invitadas expertas que son especialistas y que nos hablarán de este tema, que ahora con esto que estamos más atentos a las noticias y todo esto, vemos que estos temas son bastante recurrentes en los periódicos y en las redes sociales, ¿no? Por eso nos dimos a la tarea de convencer a la profesora Marcela Rivera, directora de carrera de la licenciatura de Derecho, y la joven Julieta Caballero, que es estudiante de la licenciatura de Derecho, que cursa actualmente el 4º semestre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Romeo? Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y a los escuchas por estar sintonizándonos. Pues, para empezar, a mí me gustaría agradecer que se aborde el tema del COVID desde el enfoque de los derechos humanos, que es importante, de hecho, indispensable que sea desde esa perspectiva en que se tomen las medidas gubernamentales para afrontar la situación. Más cedo la palabra a Julieta Caballero, alumna de la licenciatura en Derecho del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Hola, es un placer para mí estar con todos ustedes, igual que Marce, pues agradecerles el haber abierto este espacio para que podamos platicar un poquito más acerca de, pues a nosotros como ciudadanos, cómo realmente nos está afectando el coronavirus y pues no nada más desde el hecho de estarnos picando los ojos en la cuarentena, ¿no? Entonces,
Gracias por esta invitación y pues también agradezco a los escuchas por tener interés en este tema. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí, por darse el tiempo. La verdad es que nosotros como ingenieros civiles o estudiantes de ingeniería civil, pues es algo que hemos tratado de darle esta temática al programa, no solo hablar de las cuestiones relacionadas a ingeniería civil, sino hablar desde diferentes ángulos, desde un punto de vista multidisciplinar. Comentaba que el programa pasado tuvimos invitada a una psicóloga que nos habló de cómo llevar esta situación de la cuarentena y nos dio buenos tips. Y ahora el tema que nos preocupa es esta cuestión social y de humanidad. Entonces, pues ahora damos inicio a la conversación. Me gustaría empezar y poner un tema sobre la mesa, sobre todo porque nos atañe a todos los que estamos ahora conectados y a los que nos van a estar viendo en nuestras plataformas. Sabemos que en México de entrada no todos gozamos o no todos gozan de un acceso a la educación. Ahora, si le damos una vuelta más a la tuerca y lo volvemos más complejo, si le agregamos la distancia, todavía se hace más complicado por esta situación que vivimos de aislamiento social. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes, hablo desde nivel básico y de medio y superior, no tienen ni el acceso a internet ni las tecnologías relacionadas. Por ejemplo, desde el hecho de la plataforma en la que estamos grabando ahora, que es Zoom, pues muchos hay que pagar una licencia, otros hay que tener diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, también por la falta de infraestructura, la velocidad de internet limita mucho. Y sobre todo, y algo muy importante, el acceso universal a internet no es un derecho humano aún. Se está trabajando en eso. Entonces eso hace todavía que el aislamiento afecte a una parte de la sociedad y podríamos estar cayendo en una desigualdad y bastante grave, creo yo, porque la educación es un tema muy, muy fuerte, sobre todo en un país como México, ¿no? Entonces, ¿cómo desde su perspectiva y de su área de experiencia, cómo creen que el Estado podría tomar medidas para disminuir esta brecha actualmente y en el futuro? ¿Creen que se pueda? Ok, gracias Romeo por tu pregunta. Si me permites, Julieta, inicio con una respuesta de lo que es el marco jurídico para sobre ello ya plantearlo con las medidas concretas que podrían implementarse en razón de este derecho. En efecto, el derecho humano al Internet, y lo pongo entre muchas comillas, ha sido una discusión pues de ya varios años, ¿no? A partir de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Naciones Unidas también ha recibido varios informes para discutir si sí o no el acceso universal, asequible a Internet tiene que ser considerado dentro de esta categoría de los derechos inescindibles a las personas por el simple hecho de formar parte de la raza humana, ¿no? En México la cosa cambia. En México es importante también señalar que a partir de la reforma constitucional de 2013 se incluye a nivel norma fundamental. En México tenemos varias leyes, reglamentos, pero tenemos sobre todo una constitución. Y se incluye, se reconoce en la Constitución el derecho de todas y todos al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, dentro de ellos la banda ancha y el Internet, ¿no? Entonces, pues esta discusión de sobre si sí o si no debería el Estado entrarle, pues creo que queda superada, o en efecto queda superada a partir del reconocimiento constitucional de este derecho, y ahora pues lo que falta es ver cómo garantizarlo, ¿no? Ya que hay diversos retos y esta situación de desigualdad que explicitas, pues en términos técnicos se conoce como brecha digital. Tenemos varias brechas de género, generacionales, por origen étnico, social, y dentro de estas brechas entra una importante en la era digital que justamente se conoce como brecha digital. Si bien el Internet, visto desde el enfoque de derechos humanos, puede ser catalizador o habilitador de estos derechos, es decir, para personas que viven en la sierra, para personas que viven en comunidades aledañas, el acceso a las tecnologías de la información les acerca a la realización de este o más derechos. De la misma manera, para las personas que no tienen ese acceso, les acrecenta esta brecha, ¿no? No solamente por el acceso a la infraestructura que ya mencionaba, o a las velocidades de Internet que llegan, o al ancho de banda que está en ciertos lugares, sino también por la alfabetización digital, que es las habilidades que nosotros tenemos para hacer uso de los medios digitales para realmente sacar un provecho.
con este preámbulo que es un poco el marco jurídico a grandes rasgos, cedo la palabra a Julieta. Aunado a lo que acaba de explicar Marce, pues si bien hablamos de este derecho al acceso de las tecnologías, del internet y todo esto, creo que podemos hacer un análisis conforme a justamente el preámbulo que estableció Romeo de pues el contexto social en el que vivimos en México, ¿no? O sea, no nada más existe esta brecha entre lo digital, sino que también el mismo derecho educacional es algo que está incluso condicionado, ¿no? Si bien es un derecho humano y es un derecho que tenemos reconocido en nuestra misma Constitución, pues desafortunadamente por esta desigualdad social tan marcada que tenemos en México, pues el mismo derecho a la educación es un poco, pues poco accesible para todos, ¿no? Entonces, bajo estos dos marcos de que tanto existe una brecha tecnológica como una brecha educacional, pues yo creo que en este sentido, el gobierno debe de apostar mucho, primero por estar buscando disminuir estas brechas sociales que existen, que casi en la mayoría de las veces es por cuestiones económicas, ¿no? O sea, porque tenemos comunidades que no tienen acceso al internet y pues mucho menos tienen acceso a una educación de calidad, ¿no? O sea, tenemos números del año pasado o incluso ahorita que pues tenemos nuestro sondeo del INEGI, pues ya veremos cómo hemos avanzado en estos temas de pues toda esta brecha educacional que existe, por ejemplo, en cuestiones de las comunidades indígenas, porque pues al final de cuentas, si mal no recuerdo, en el último análisis que hizo el Coneval, que fue el año pasado, 16 de cada 100 personas eran analfabetas y estos contaban con recursos o pertenecían a esta parte de la sociedad que están clasificados como personas que viven en extrema pobreza, ¿no? Que a comparación con personas que tienen un estatus económico pues más alto, pues es 1 de cada 100, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y con base en esto, definitivamente creo que todas estas cuestiones por las que debe trabajar el gobierno es primero reducir estas brechas sociales para poder entonces trabajar en la educación, ¿no? Que al final de cuentas es de nuestros derechos que más se deben de estar pues preservando y que se deben de estar promoviendo de mayor razón, ¿no? Actualmente tenemos varias propuestas de ONGs que, por ejemplo, apuestan tanto por reducir esta brecha educacional a través justamente de reducir estas brechas tecnológicas. Tenemos proyectos como los Don Pro Futuro, que lo que proponen ellos es llevar paquetes educacionales a través de tecnologías para que los niños de comunidades pequeñas o de escasos recursos puedan tener acceso a esta educación, ¿no? Entonces, a lo mejor y también apostar por ese tipo de proyectos que apuesten tanto por la tecnología como para que busca reducir esa brecha educacional es algo definitivamente que el gobierno debería establecer en sus planes. Y, bueno, un tema muy complejo. Perdón, Marce, dime. Perdón, no, aunado a ello, ya cerrando un poco la pregunta para pasar a otros temas, ¿qué tipo de estrategias puede tomar el gobierno para afrontar esto? Bueno, uno, en cuanto al tema del internet y de el despliegue de infraestructura, pues hay que fortalecer las redes comunitarias. En cada una de las comunidades tienen sus propias formas en que han podido acceder a la sociedad de la información y el conocimiento. También se deben hacer esfuerzos para incrementar el ancho de banda en estas comunidades y para aprovechar la infraestructura pública que tenemos disponible para allegarla a donde más hace falta, ¿no? Y bueno, a partir del coronavirus hemos visto varios esfuerzos tanto de agentes públicos de telecomunicaciones como privados en relación a cómo facilitar esta transición al mundo digital, porque fue una transición que definitivamente se tuvo que dar de un día a otro, ¿no? Y dentro de estos mecanismos, pues hay ciertas agentes de comunicaciones que pidieron a sus gobiernos el espectro que no está siendo utilizado, liberarlo, no a través de una concesión, sino a través de, no una concesión como tradicionalmente se utiliza, sino liberar este espectro para poder tener una implementación mucho más cercana a las comunidades que no lo tienen. Pero también, como comenta Julieta, en definitiva, este esfuerzo gubernamental y privado van a dejar fuera a aquellos que no están insertos ya en la sociedad de la comunicación. Es decir, nosotros que utilizamos día a día esta tecnología todavía tenemos algunos problemas para adaptar del modelo tradicional al modelo digital. No se puede esperar de la noche a la mañana que comunidades que durante mucho tiempo han sido olvidadas y han sido dejadas pues del otro lado de la brecha
pues simplemente con el acceso pues ya nos alcance, ¿no? Sino que se tiene que hacer todo un programa de alfabetización digital. Uy, qué complejo, ¿verdad? Porque si apenas vamos saliendo de una cuestión de polémica que fue la reforma educativa, entonces ahora darle un giro más para decir, ok, no solo reforma educativa, sino que ahora hay que hacerla digital, ¿no? Que los profesores se actualicen, que los profesores tengan los conocimientos y además que el Estado dote de infraestructura en todo el país para poder acceder. Si en algunas comunidades todavía no hay ni agua potable. Exacto, me fui al paso 5, pero nosotros en alguna oportunidad laboral en la que trabajé, pues implementamos un programa de gobierno en donde teníamos que llevar internet a sitios públicos y llegábamos al sitio público o llegaban al sitio público y le decían, bueno, ¿en qué computadora te instalas modem? Y dicen, no, no tengo computadora. Ok, bueno, trabajamos con la SEP y vamos a darles tablets también, ya tenemos las tablets, okay, pero no tengo acceso a la electricidad, entonces, bueno, esto tiene que ser intergubernamental, tenemos que incluir a la CFE, a la SEP, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, tiene que ser integral, o sea, no puede ser completamente. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo lo ven? Entramos como civiles, Sí, estoy de acuerdo que tiene que ser integral todo esto, porque digo, siento que aunque todos estos bienes deberíamos tener acceso a ellos, también hay como jerarquización, digamos que, o sea, yo creo que el agua potable es mucho más importante que el internet, entonces, ¿cómo puedes querer pues hacer llegar el internet, por ejemplo, la electricidad a alguna comunidad que ni siquiera tiene las anteriores, que también son fundamentales? Entonces, siento que sí es un problema de gran magnitud y pues se tendrá que ir trabajando en ello, pero sí siento que, exacto, que tiene que ir empezando por las prioridades, digamos, y pues ir avanzando hacia los siguientes. O sea, no puedes saltarte ninguno de esos pasos hasta llegar a pues integrar bien alguna comunidad. O hacerlo paralelo, ¿no? Exacto. Ha habido una fuerte crítica en relación a la forma en que se garantizan los derechos, justamente tratando de jerarquizarlos, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿La educación o el trabajo, la alimentación, la vivienda digna, la libertad de expresión o la salud? La salud. Entonces, cuando empezamos todos a querer jerarquizarlos, bueno, pues nos damos cuenta que no hay una jerarquía establecida. Y en definitiva lo que tienes que ver es cuáles son qué condiciones de otros. Por ejemplo, el derecho a la educación, que fue el que abrió esta discusión, es un derecho llave. Y se considera un derecho llave porque te abre la puerta a los demás, ¿no? ¿Cómo puedes ejercer libremente tu expresión o el acceso a la información si no tienes una educación que te permita discernir entre los contenidos o que te permita realmente tener una opinión informada? Y de la misma manera, ¿cómo puedes pues, acceder a un derecho al trabajo si no has tenido esta educación previa que te dé todas las herramientas útiles para tú poder elegir realmente cuál es el trabajo que quieres desempeñar y desempeñarte en él? Entonces, sí, tratándose de derechos humanos, en definitiva no podemos jerarquizarlos, sin embargo, sí podemos identificar cuáles son precondiciones de otras, ¿no? Y pues puede ser muy, muy difícil que pretendamos llevar tecnologías de la información y la comunicación a comunidades en donde ni siquiera los derechos básicos de salud, alimentación, agua potable están garantizados, ¿no? Definitivamente, sí, de por sí. Ya es un rollo ponerse de acuerdo con, no solo a nivel federal, con las dependencias o entidades de gobierno que mencionabas. Ahora, si esto baja a los estados y de los estados baja a los municipios, pues todavía es muchísimo más complejo. Y si le agregamos todavía que muchos de esos son comunidades indígenas. Yo tengo una pregunta para nuestras invitadas. Por ejemplo, bueno, tomando en cuenta esta complejidad que puede haber, ¿no existe algún país que nos sirva como referencia, que digamos, no sea exactamente igual y que tenga las condiciones de México o Latinoamérica, pero que nos pueda servir como referente para saber cuál es, cómo solucionar este problema tan complejo, digamos paso a paso, pero que pues al menos ya sepa experimentalmente qué sanear primero antes que otra cosa?
Pues, si me permites, Marce, obviamente tenemos países que sí tienen condiciones que son muy parecidas, sobre todo México, pues se puede poner a comparación de estados latinoamericanos. Sin embargo, creo yo que como tal no podemos definir a un país o ponerlo en comparación porque las necesidades de su gente son muy diferentes. O sea, por ejemplo, en México tenemos un territorio que es extenso, o sea, es de los países más grandes que tenemos a nivel mundial y tenemos cuestiones culturales con las que tenemos que vivir. O sea, tenemos cuestiones tanto de que tenemos personas que emigraron directamente de Europa, de Estados Unidos, de China y tenemos a nuestros mismos grupos indígenas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquí no, a lo mejor y no podemos tomar un referente como tal, como usted dice, profesor, de paso a paso qué es lo que debemos de hacer, ¿no? O sea, a lo mejor y podemos poner en comparación a países que en su momento tuvieron nuestro mismo tipo de economía o nuestro tipo de crecimiento, a lo mejor puede ser similar, ¿no? Por ejemplo, como fue en el caso de Corea del Sur, que en su momento estuvimos casi a la par de economía, pero actualmente pues nos ha rebasado. ¿Por qué? Porque ellos, en su mismo contexto social, ellos son un país muy pequeño y ellos apuestan mucho por la tecnología, ¿no? O sea, es un país que actualmente ya tiene desarrollado el 5G, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ellos han apostado mucho por tecnología, pero también ellos tienen un tipo de gobierno muy diferente y son contextos culturales muy diferentes, ¿no? Ellos salen en los años 80 de literalmente una revolución social, ¿no? Entonces, creo yo que para poder encontrar la manera de cómo solucionar o, como dice Marce, establecer cuáles son nuestras prioridades, eso se debe de hacer desde las comunidades. O sea, porque si bien los gobernadores o incluso el mismo presidente debe tener conocimiento de qué es lo que necesita de manera general tu país, comunitariamente nosotros tenemos que hacer el trabajo. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo que vivo en Puebla, tengo el conocimiento de que son más comunidades las que viven en extrema pobreza, porque es el cuarto estado con más pobreza en todo México. Pues, ¿qué estoy haciendo yo desde mi posición como alumno o como persona que sabe qué es lo que tiene que hacer o como persona que tiene cierto nivel de educación? Pues, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar eso, ¿no? ¿Y qué le estoy exigiendo yo a mi gobernador para cambiar esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento lo que deben de estar apostando tanto presidentes municipales como gobernadores y el mismo presidente es realmente entender qué es lo que necesita tu gente en este momento, ¿no? Pues obviamente ahorita estamos en esta contingencia y pues estamos priorizando la salud por sobre todo. Pero realmente, ¿qué te está generando tantos problemas? Tu pandemia de coronavirus, pues que tiene desigualdad social, que tiene desigualdad laboral, que realmente la gente no está viviendo, no está gozando de los mismos derechos humanos, pero ¿por qué? O sea, irnos realmente a este problema de fondo y tú desde las necesidades que te está marcando tu gente, poder resolver eso, ¿no? Eso es lo único que te va a poder determinar la pauta de qué es lo que debes de trabajar. Y como dice el profesor Romeo, pues es algo que se debe de trabajar absolutamente todas las aristas que tengas. Sí, y lo vemos, perdón, Marce, no digo. A propósito de lo que dice Julieta, pues un ejemplo muy claro es como las medidas de restricción que se han tomado en países europeos primermundistas de quédate en casa, pues no son las mismas que hemos visto en México, o que si queremos trasladar exactamente la misma medida a México, decimos, es que ¿por qué no se quedan en casa, no? Si tan fácil y en Europa se salen de los balcones y cantan y aplauden, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en México? Bueno, porque la realidad social, económica, laboral y jurídica son muy diferentes, ¿no? Cerrando un poco a la pregunta de Fanny, lo que sí tenemos son estándares, ¿no? Lo que pasa en el mundo jurídico es que nos guiamos por estándares que son entendimientos comunes a nivel internacional para buscar la garantía de un derecho, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos particularmente se ha dado la tarea de generar los estándares para una Internet libre, abierta e incluyente. En esos estándares se recopilan las buenas prácticas de diversos países que, como dice Julieta, pues México tiene un tema de un territorio amplio, ¿no? Y de comunidades rezagadas que no le va a funcionar de la misma manera a Costa Rica, en donde todo está centralizado. Entonces, estos estándares te ayudan para ver por lo menos qué buenas prácticas se han tomado y de esas adaptarlas o tropicalizarlas, que es una palabra que utilizamos mucho acá en Derecho Comparado, a tu realidad. Muy bien, muy interesante. Podríamos seguir aquí otro rato con este tema, porque nos atañe a todos. Las acciones, muchas de las acciones que se están tomando actualmente
no la están tomando precisamente los gobiernos, muchas acciones las están tomando la propia iniciativa privada, ¿no? Y quizás podría ser ahí una cuestión donde pudiera estar la solución o el posible primer paso para desarrollar esta cuestión tecnológica y llevarla a todos sitios, ¿no? Claro, es una tarea compartida, en definitiva, y de hecho, a partir de la reforma constitucional, pues se habla de la política de inclusión digital, en donde tienen que estar representados tanto el sector de telecomunicaciones, sector que no es solo gubernamental, es privado. De hecho, pues los grandes actores de telecomunicaciones son empresas privadas, pero sobre todo, y esto lo dijo Julieta, las personas receptoras de la política, ¿no? No puedes tú tomar o implementar o planear una política sin escuchar las necesidades. Es casi tan absurdo como que un médico emite una receta sin haber diagnosticado al paciente. Definitivamente sí. Que es un trabajo de todos, ¿no? Multidisciplinar. Exacto. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más? No sé, Richie, por ejemplo. Vimos que te paraste, Richie, allá por tu almohada. Sí, es que ya me dolía estar sentado. Está un poco incómoda la silla. Sí, yo tenía otra pregunta. Es con respecto a pues la situación que estamos viviendo aquí en México, que pues mucha gente está pues teniendo una actitud muy mala con los doctores y con los enfermeros que pues han estado tratando a los enfermos, porque pues los agreden en la calle, no los dejan subir al transporte público. ¿Por qué? Porque pues tienen el miedo de pues que estén contagiados y contagiar a los demás. Entonces mi pregunta es que si el gobierno hacer algo, ¿qué es lo que debería de hacer en estos casos? Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Sí, desafortunadamente hemos constatado conductas de la población que son reprobables en relación al tratamiento que se le da al personal que se desempeña en servicios médicos. Por ejemplo, yo soy de Jalisco y acá lo que pasó es con una enfermera que subió a un transporte público, la rociaron de cloro, ¿no? Sí, porque pues, tenían miedo del contagio. Esto particularmente constituye una discriminación, digo, fuera de las afectaciones a la integridad física y psicológica que pudiera llegar hasta constituir lesiones, delitos, o sea, lesiones al grado de considerarse un delito. Esto es una discriminación en la que están siendo sujetas las personas que se dedican a prestar servicios médicos por condición de la profesión que están realizando, ¿no? Las personas están aterrorizadas y tienen el temor de que se vayan a contagiar y por eso están desplegando este tipo de conductas, pero en definitiva las autoridades públicas ante la constatación de estos hechos deben actuar deteniéndolas. También es muy sano que el gobierno implemente algunas otras medidas, ¿no? En otros países, por ejemplo, se generaron transportes públicos destinados específicamente a personal que labora en instituciones de salud. Y llámese enfermeros, enfermeras, médicas, personal de la limpieza que también están en constante pues contacto o en un mayor riesgo de contagio respecto de cualquier otra persona que quizás labora en algún mercado, etcétera, ¿no? Entonces sí debería o sería idóneo que el Estado empiece a idear este tipo de mecanismos para también procurar que los contagios no sean tales, pero sobre todo pues replegar la conducta que está realizando la sociedad, porque en este sentido la extingues, ¿no? O sea, te vuelves como que en vez de ser y de reconocer la loable labor de personal de la salud, pues en ponerlos en un riesgo, y en un riesgo simplemente por el trabajo que están desempeñando. Y Marce también acaba de dar una palabra que es bien importante en estos casos, que es pues la discriminación, ¿no? O sea, ahorita tenemos casos como las enfermeras que rociaron de cloro y algunas otras que ni siquiera las dejan accesar al transporte público. Eso fue una noticia muy sonada de la semana pasada. O tenemos tales extremos a que está llegando tanto esta paranoia y también como tú lo dijiste, Ricardo, pues este miedo, ¿no? Que al final de cuentas es lo que está pues detonando este tipo de acciones sociales que se están teniendo de los ciudadanos y que terminan siendo casos como lo fue en Italia, que una mujer de 25 años que era enfermera fue asesinada, fue víctima. Ah, sí, por el novio, ¿no?
de feminicidio, exacto, por su novio, por el riesgo de contagio, ¿no? Que como dice Marce, pues son agresiones a tal punto que ya están versando sobre lo que pues conforma un delito, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Marce con respecto a que el gobierno definitivamente debe de, a lo mejor, pues desafortunadamente, pues ese tipo de acciones que alejen al final de cuentas a estas personas o que los recluyan de cierta manera para poder protegerlos, para que realmente no siga generando tanto pánico y tanto miedo. Sin embargo, pues eso también es es de gran acción ciudadana, ¿no? O sea, entender y educarnos, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿por qué las personas están reaccionando así? Porque no conocen lo suficiente, ¿no? O porque piensan que nada más, pues las personas por acercarse, pues el virus va a estar volando ahí alrededor, ¿no? O sea, no, es educarnos, o sea, el gobierno, creo yo, les recomiendo mucho que sigan las páginas de internet o de Instagram, de Twitter, de la Secretaría de Salud, porque de vez en cuando sacan estas infografías o incluso videos de Susana a distancia, que al final de cuentas llegamos a burlarnos porque pues sí, hasta parece ridículo, pero pues al final de cuentas es para educar a la gente, ¿no? O sea, realmente sí. En serio este tipo de medidas y acotar cuáles son las acciones que nos determina el gobierno que hagamos, educarnos sobre el tema para que realmente este miedo se reduzca, porque al final de cuentas el no conocer es lo que está terminando que las personas actuemos de esta manera, ¿no? Y que al final de cuentas sigamos discriminando a nuestra gente, que pues no nada más es en cuanto a los médicos, o sea, incluso como le llamamos, el virus chino, o sea, tengo amigos que son de descendencia china y literalmente lo discriminan, ¿no? O sea, les comento una anécdota. Yo la otra vez fui con unos amigos al súper y dos de ellos hablan italiano y empezaron a hablar en italiano y la gente, o sea, genuinamente se fue del pasillo por escucharlos hablando en italiano, ¿no? O sea, la gente está tan asustada que está ejerciendo esa discriminación e incluso odio hacia la gente. Entonces, además de estas pues acciones que debe tomar el gobierno, pues también está en nosotros pues terminar esa discriminación que al final de cuentas somos nosotros quienes la está ejerciendo. Le diste a un tema muy... Abriste la caja de Pandora. Sí, ¿verdad? Y cuando nosotros ya lo vivimos, ¿no? En el 2009 con la influenza porcina, y que igual éramos discriminados. Me acuerdo que habían partidos de fútbol, pues de las Chivas de Guadalajara que estaban en Argentina y los discriminaron y les decían... Reynoso, ¿no? Que se ponía a toserle a los otros jugadores. Exactamente. Exactamente. Y cosas así, ¿no? Entonces... ¿Y luego por qué nos discriminan? Se nos olvida pronto, ¿no? Como sociedad somos un ente muy complejo. Sí, yo también quería opinar sobre este tema, pero siento que Julieta dijo todo lo que yo tenía en mente también. Que claro, sería una muy buena alternativa que se crearan tal vez estas líneas de transporte exclusivas para enfermeras y personal médico, pero realmente lo ideal sería que la gente estuviera bien informada y que no actuara con base en el pánico, miedo, y simplemente tomara las medidas necesarias y reconocer que todos los enfermeros, el personal médico y toda la gente que está en los hospitales, pues al final están haciéndonos un favor gigante a todos nosotros y están haciendo un papel muy importante como para que les demos ese trato solo por miedo a contagio, cuando el contagio se puede evitar. O sea, no es tan drástico el contagio como para que no pueda subirse a alguien o negarle pues ciertos privilegios que deberían tener. Entonces sí siento que el problema más que eso es que la gente no esté bien informada y pues sí, eso es en lo que se tiene que trabajar para empezar. Eso es otra cuestión muy difícil, la cuestión de la información. Ahora estamos tan conectados que parece que sufrimos más desinformación que antes, porque todo llega por WhatsApp, ¿no? Y llegan cada barbaridad que si haces gárgaras con pinol, te vas a curar el coronavirus, y hubo gente que las hizo y se murió, ¿no? Entonces, a ese grado, ¿no supieron eso? No del tema del pinol particularmente, pero en definitiva el tema de la desinformación y las fake news, pues sí ha sido un problema colateral, ¿no? En relación a esta pandemia, y estoy cierta de que nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas es pues corroborar las fuentes y no estar esparciendo más miedo, más pánico y más fake news, ¿no?
como dice Julieta, si bien hay cierta desconfianza hacia el gobierno, y lo entiendo perfectamente, y reticencia a escuchar cuáles son las opiniones oficiales gubernamentales, también es cierto que son, pues, que la Organización Mundial de la Salud ha puesto a disposición de todos este tipo de mecanismos. El subsecretario de Salud ha procurado darnos ciertas medidas que debemos tomar diariamente, están actualizando estas cifras. O sea, si bien hay que discernir entre qué tipo de información gubernamental no nos es valiosa para enfrentar esta pandemia, también en cuál vamos a escuchar y cuál debemos, si queremos reenviar, o antes de poner el reenviar, que es tan sencillo en un WhatsApp o el compartir en algunas redes sociales, es, ok, bueno, esta fuente de información suena verídica, confiable, verificable, o mejor, pues no propago más información que no tengo la certeza de que está cierta, y asumo esa responsabilidad como propia, porque el gobierno no puede, eso se llama la gobernanza en Internet, ¿no? O sea, no podemos filtrar todo este contenido para que solamente la población se allegue de aquella que es real, ¿no? Y como dices, pueden tener consecuencias mortales. Sí, igual se trae el tema con las mascarillas, ¿no? Que si usar, que si no usar. Y aquí aprovecho a hacer un anuncio comercial. Voy a reactivar mi blog, entonces voy a escribir algo sobre las mascarillas. Por ahí se los comparto a ver qué les parece. Desde ahí. ¿Y ese spam? Es spam. Está patrocinado por el gobierno de Chiapas. No es cierto. Bueno, ya no me enrollo más en otras cosas. ¿Alguien tiene una pregunta más? Yo. Bueno, pues estamos hablando como de todos los derechos que se están privando, como por no salir, ya no se está llevando a cabo el derecho de la educación y pues lo que venimos platicando. Pero pues también al aislarse estamos entrando en una fricción del derecho al tránsito, pues ya nos están privando de poder salir y la libertad, que bueno, es un caso especial por contingencia, pero hasta qué punto ya nos privan de ese derecho que tenemos. Claro, muchas gracias, Telma, por tu pregunta. Pues en definitiva es un tema que ha sido abordado por el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos, además de nuestras leyes estatales, tenemos normas internacionales que rigen el actuar de los países, entre ellos de México, y particularmente aquí cabe destacar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto lo que establece es que los derechos sí pueden ser restringidos, suspendidos o limitados, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, y particularmente en relación a la restricción, que era la palabra que buscaba, de la libertad de tránsito o la libertad que tenemos de movernos libremente, valga la redundancia, por el territorio, pues sí existe la posibilidad de restringirlo por razones de salud pública, de emergencia nacional y de seguridad, siempre y cuando sean legales, necesarias y proporcionales. Y es ahí donde entramos donde empezamos a no saber cuándo se cumplen estos requisitos, ¿no? Que es a través de lo que se conoce jurídicamente una metodología jurídica que se llama test de proporcionalidad, para identificar si la medida es estrictamente necesaria para lograr el objetivo legítimo, es decir, previsto por una ley, y si se basa en una evidencia científica pues base, y es proporcional en estricto sentido. Es decir, que no sea mayor el perjuicio que está causando la restricción del derecho que el beneficio que se está obteniendo al hacerlo así. Y pues creo que ya sé a dónde va tu pregunta. Una cuarentena así general, confinamiento de duración indeterminada, rara vez cumple esos criterios. O sea, una medida general de todos en sus casas hasta nuevo aviso no es una medida que esté cumpliendo con este estándar internacional, porque justo a propósito de otro tema que tocábamos con anterioridad, no todas las personas estamos en la misma situación social, económica, para poder afrontar una medida gubernamental de confinamiento, ¿no? O sea, hay personas que viven al día y que el permanecer en casa no es opción. O sea, simplemente no es una opción, y si el gobierno no da incentivos, o a la par de ello no toma medidas para que esas personas que están en situaciones de vulnerabilidad
no sufran mayores afectaciones a su derecho, pues va a ser imposible que se confinen en sus casas, van a salir, y hay países, por ejemplo Argentina, que han tomado medidas administrativas y penales como multas, también países europeos en definitiva, multas que a veces son desproporcionales e incluso cárcel para las personas que están rompiendo estos decretos presidenciales, estas medidas de confinamiento. Cada caso se tendría que ver en específico, cada caso se tendría que analizar en lo particular. En definitiva, no es lo mismo la persona que rompe la medida para salir de vacaciones que la rompe para salir a ganarse el sustento diario, ¿no? O sea, y los estados, cuando establecen o cuando emiten este tipo de decretos, que en México se conoce como emergencia sanitaria o de estado de emergencia, depende de cuál sea el caso, pues tendrían que tomar todos estos criterios constitucionales y estos estándares internacionales para que esta restricción del derecho esté conforme al derecho, valga la redundancia. Es decir, que no sea desproporcional y que no sea solamente todos en sus casas hasta nuevo aviso, sin importar cualquier otro mecanismo que requieras tú para tu supervivencia. No, y como menciona Marce, pues de hecho esto creo que es un tema que nos apasiona mucho a las dos, hemos estado platicando mucho de esto, y pues sí, o sea, al final de cuentas, legalmente en la forma es algo que es posible, o sea, lo reconoce tanto el pacto de los derechos políticos y civiles, también como nuestro pacto de nuestra Comisión Interamericana y también nuestra misma Constitución, ¿no? Que está en el artículo 29. Sin embargo, y es algo que pues también estábamos tocando antes, ¿no? O sea, ¿cómo ponderamos estos derechos humanos, ¿no? Usualmente siempre nos vamos por este bien general y por alcanzar que realmente todos los ciudadanos puedan gozar y que al final de cuentas esto sea para ayudar a la sociedad directamente, que pues en este caso es esta emergencia sanitaria, y pues se privilegia en este sentido pues encima de todo, ¿no? Sin embargo, pues ¿qué pasa con las personas que realmente no lo pueden hacer, que realmente no pueden cumplir con estas necesidades? Porque hay gente que literalmente tenemos a cuántos millones de mexicanos que su único ingreso seguro, y eso entre comillas, pues es a través de trabajos no establecidos o que son vendedores ambulantes y que realmente viven al día a día, ¿no? Ese tipo de personas no pueden acotar este tipo de reglas, y pues viene aquí toda esta desproporcionalidad de estar protegiendo este derecho y este bien general, cuando al final de cuentas pues comienzan a poner multas, como fue en el caso de Argentina, como fue en el caso de España, y cuántas personas tampoco tienes que ni siquiera tienen casas, ¿no? Y aparte está cerrando albergues, está cerrando lugares para que estas personas se resguarden, ¿no? Entonces, dentro de la forma, pues podemos decir que pues por esta declaración de un estado de emergencia o la emergencia sanitaria, pues se cumple, ¿no? O sea, legalmente se puede llegar a cumplir, pero cuando vamos al análisis de fondo y este análisis del test de proporcionalidad de los derechos humanos, pues ahí es en donde encontramos varios problemas, ¿no? Porque socialmente no puedes cumplir con eso, no puedes exigirles a todos que se queden en casa cuando la gente no puede hacer eso, específicamente hablando de México, ¿no? Entonces, como dijo muy acertada Marce, es bien diferente, me voy a ir a Acapulco porque acaban de decir que pues, no vamos a regresar a clases, como literalmente pasó una semana después de que oficialmente dijeron que no íbamos a regresar a clases, por ejemplo, o que se iba a establecer esta contingencia. Y es muy diferente a las personas que, como hoy lo vemos, que ya estamos casi en fase 3 del coronavirus, pues la gente está saliendo por necesidad de trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que hacer este análisis como muy específico de realmente si se está cumpliendo esta idoneidad de establecer esta cuarentena, y si no, pues, ¿qué más podemos hacer a pesar de pues toda la situación sanitaria y pues también teniendo muy en cuenta las necesidades de nuestro pueblo? Incluso cabe agregar que esto no son situaciones en abstracto. Lo que ha pasado en otros países nos dan ejemplos claros de cómo este tipo de medidas se pueden ser generalizadas. Digo, nosotros más que nada creo que hemos abordado el tema de pues las personas que se tienen que ganar el sustento diario, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba leyendo anteriormente y hubo en China, si mal no lo recuerdo, un niño con parálisis cerebral que murió porque a su papá lo aislaron en cuarentena y pues no hubo quien se hiciera cargo de él. Sí, cierto, sí. Hubo otra madre que suplicó pues a los policías que la dejaran cruzar un punto de control para que su hija pudiera recibir quimioterapia porque tenía leucemia, y
y no, o sea, al ser tan estricta la medida, pues no pudo recibirla. Entonces, si se fijan, pues toda medida tiene que tener flexibilidad, y esa flexibilidad tiene que acatar el caso concreto, la necesidad concreta de quién la deba romper, ¿no? Y no ser tan legalistas, si me permiten la palabra, decir, bueno, el decreto presidencial establece que no debe salir si no es un trabajo esencial, y esto no es un trabajo esencial para la sociedad, por lo tanto no está sujeto a alguna excepción, sino que tendríamos que también apelar al lado humano y a la lógica y el sentido común, en el que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y pues en ese sentido hay personas que tienen que romper sí o sí este tipo de medidas. Es un buen punto y de llegar a ambos extremos, ¿no? Como en el caso de México, que hay tanta controversia en cuanto a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y es un tema muy escabroso meterse ahí, pero con este nuevo anuncio que hizo el presidente el domingo se esperaba otro tipo de ayuda quizás a la población, y básicamente dijo, bueno, vamos a quitarle el aguinaldo a los funcionarios, ahora ya no tienen aguinaldo y no vamos a hacer casi nada más, ¿no? Cuando a lo mejor las personas que están en el día a día podrían recibir cierto tipo de ayuda, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de los impuestos que pagamos. Pero ese es un tema que se dice pronto, se dice fácil, ¿no? Habría que estar ahí adentro como para ver. No es tan sencillo, pero sin duda entramos otra vez a que el Estado es parte importante de cómo se manejan estas situaciones. Y sobre todo porque son, como dijo Marce hace un rato, son situaciones de emergencia, ¿no? O sea, al final de cuentas debe dar una respuesta al momento, y pues muchas veces a lo mejor pues dentro de esa emergencia de dar la respuesta al pueblo que te lo está exigiendo, pues ver cuál es el bien general que buscas alcanzar, ¿no? Pero pues cuando ya tenemos una situación en donde ya es tan rígido, pues tu bien general ya no se está alcanzando y estás haciendo incluso una violación de derechos humanos que, como dijo Marce, en este test de proporcionalidad y en la proporcional en estricto senso, pues se ve totalmente violada, y pues al final de cuentas ya no estás ni protegiendo uno ni el otro, ¿no? Como el presidente de Filipinas, ¿no? Que amenazó con que iba a dispararle a las personas que no acataran la cuarentena. Efectivamente. Y literalmente su orden a los policías y militares fue disparen a matar, con tal de estar protegiendo la salud, pero la salud de... Exacto. De él nada más, ¿no? El punto es proteger la vida, y él manda a matar a quien sea que no. Te está censurando el gobierno, Miguel. Sí, parece que en donde Filipinas están viviendo en el Call of Duty real, ¿no? Sí, desafortunadamente hay gobiernos autoritarios que pues, toman ese tipo de medidas, y es así, en definitiva no hay test de proporcionalidad que la salven. Oh, yo tenía otra pregunta. Bueno, dada la situación en la que estamos, que también es una pandemia y es de salud, pero también es, al final de cuentas, a la larga es un problema en el sector económico, ¿no? O sea, de acuerdo a informaciones que hemos leído, se han solicitado al Fondo Monetario Internacional más de 2,000 millones de dólares, o sea, de apoyo para que puedan sustentar este problema. Y bueno, nosotros esperábamos este domingo que nuestro presidente diera como reformas fiscales de apoyo a los empresarios para que pudieran ayudar a bueno, al final de cuentas son los empleados, ¿no? Habíamos mencionado antes del programa que pues muchos empleos dependen de los empresarios, y también hay mucha gente que vive el día al día, y pues no hay como un plan para ayudarles, y pues no sé como qué reformas o algo fiscal debió de haber propuesto nuestro presidente. Sí, pues las solicitudes de los empresarios, de los grupos empresariales, no son nada descabelladas, y en definitiva el gobierno tiene que rescatar empresas, ¿no? O sea, no es esto que hablemos de las consecuencias del neoliberalismo, sino que pues bueno, a este juego quisiste entrar y ahora pues líbrale, sino que en definitiva, como mencionas, las empresas son fuente importante de trabajo, y el trabajo pues es el sustento de la sociedad. Lo que piden los empresarios en ciertos incentivos fiscales, o por ejemplo suspender el pago de ciertos impuestos durante meses de abril y mayo, es decir, no piden un rescate exorbitante, entonces en ese sentido tendría que el gobierno por lo menos pues entrar al análisis de ello y entrar a las pláticas con las cámaras empresariales importantes para saber qué tipo de medidas pudieran tomarse,
y no solamente cerrarse a decir, pues, digo, entiendo muy bien el punto que trata el presidente al cual abocarse, que es a la asistencia social, pero en definitiva, paralela a la asistencia social, también tendría que verse de qué manera poder rescatar las pequeñas y medianas empresas, que no es lo mismo que las transnacionales, que pues en definitiva no necesitan ningún rescate, sino aquellos negocios pequeños que acaban de iniciar o que apenas están obteniendo ganancias después de 2 o 3 años de inversión y que van a quebrar en definitiva porque no van a tener los salarios de 2, 3, 4 meses de una planta laboral que le exige pues dinero que ya no está recabando, ¿no? Entonces, sí se espera que el gobierno emita este tipo de medidas, sí se espera que por lo menos se abra al diálogo, se abra la conversación, cuestión que se ha visto muy débil y muy frágil en esta contingencia, pero es la forma en que después de esto y durante esto se van a poder salvar muchos empleos y salvar al final muchas vidas. Sí, y sobre todo, pues como dice Marce, o sea, al final de cuentas esta propuesta de poder ayudar a las personas que se encuentran más vulnerables, indígenas, personas que no tienen trabajo, niños, niñas, etcétera, pues resulta una propuesta buena, al final de cuentas, siempre y cuando dure la cuarentena. Pero ¿qué sigue después, no? O sea, realmente las afectaciones económicamente hablando las vamos a ver después de la cuarentena, cuando toda la gente que ahorita está recluida en su casa regrese a sus trabajos, y eso todavía sí tienen trabajos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues como dice Marce, dar ese enfoque y de que el gobierno realmente debe de, pues, dejar de encapricharse con esta pelea con los empresarios, porque literalmente hemos visto cómo en el último año y medio realmente se ha tenido esta pelea constante con los empresarios, sobre todo con los empresarios grandes, o sea, los que realmente pues tienen acaparado todo el piso empresarial en este sentido. Sin embargo, ¿qué pasa de nuestras pymes, no? O sea, realmente hemos visto que no ha habido apoyo a las pymes, incluso el centro gubernamental para ayudar a los nuevos empresarios y para que realmente empiecen con sus nuevas empresas que apuestan por la innovación, pues cerró, de hecho, hace 3 semanas, si mal no recuerdo. Entonces, es hacer este llamado y realmente espero que de todo corazón, no sé si vaya a pasar, porque no sabemos si el gobierno, incluso ante esta contingencia y la probable contingencia económica que vayamos a vivir después de esto, reaccione y vea que realmente esto es una corresponsabilidad, ¿no? O sea, tú como gobierno, claro, tienes esa responsabilidad de poder ayudar a tus grupos vulnerables, pero también tienes la responsabilidad, no de rescatar a tus empresas, porque como dice Marce, no te están pidiendo eso, sino de que a lo mejor perdonar estos 2 meses de impuestos, por ejemplo, que al final de cuentas puede significar pues un gran dinero a las empresas para que puedan rescatarse y que realmente sigan funcionando, y con base en eso poder reactivar la economía, ¿no? No nada más es pensar en las personas que a lo mejor viven de la agricultura. ¿Qué pasa de todas las demás personas que tienen pequeñas empresas y medianas empresas y que muy probablemente después de esto, en 2 meses, ya ni siquiera existan, ¿no? Entonces, es complicado porque realmente estamos ahorita a la deriva en ese tema, porque incluso en la mañana del día de ayer, pues AMLO dijo de que no va a haber otro plan, ese es el que ya está establecido y pues a ver cómo lo hacemos casi. Exacto. Pero pues es hacer ese llamado, ¿no? Al Estado mexicano, y pues si no, pues rezar por nuestros empresarios que son los medianos y pequeños, que son los que van a sufrir más, ¿no? Porque los demás buscan inversión extranjera, sacan sus empresas en México y pues ya, no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa de todos los demás que viven de eso? Y estoy de acuerdo contigo, debe haber una corresponsabilidad. Yo creo que con esa palabra me quedo, ¿no? Con corresponsabilidad. Nosotros pagamos impuestos, el Estado apoya y apoya en general, ¿no? De los impuestos que pagamos todos los demás podría haber algún plan de contingencia. Sin embargo, y ojo, no estoy tratando de justificar la acción del gobierno, pero sin embargo se ve que nadie en el mundo estaba preparado para una situación como esta, porque se ve que los protocolos incluso de salud que se manejan en España, en Italia, en China, en Estados Unidos, hay muchos huecos en los que todavía están viviendo muchas consecuencias, ¿no? Entonces, y si nos toca en México, ahora ya hablando particularmente en México, nos toca con un gobierno un poco inexperto, vamos a decirlo así,
pues están dando palos de ciego, ¿no? En lo que tratan de ir hacia un lado y hacia otro lado. ¿Cuándo no debería ser así? Pues, da para mucho hablar sobre esto. Asusta un poco, bueno, al menos a mí en lo personal, es que, claro, ningún país, ni que sea de primer mundo, ni cualquier otro, está preparado para una pandemia o para una emergencia de esta magnitud. Pero ya que está sucediendo y que pues se vienen tiempos difíciles, deberíamos de pues, tomar las mejores decisiones posibles para que salga, pues entre comillas, de la mejor manera posible y salgamos de esto. El problema es que, a fin de cuentas, gran parte de esta decisión está en el presidente y pues eso es lo que me da miedo, que tenga que tomar él buenas decisiones. Por decirlo así. Pero ya está arriba, entonces las va a tomar. Por eso, pero esperemos que sean las correctas, buenas, que beneficien a todos. Pues ese es el problema, porque decisiones va a tomar, sean buenas o malas. El problema es que sean, ahora sí que lo mejor posible para todos, no solo para algún grupo de gente en específico. Y bueno, también lo de que las empresas van a estar obviamente afectadas, ya están siendo afectadas, eso también se puede ligar con un poco más en el área de la construcción, pues muchas de las medianas empresas que hay bastante. Están pues en problemas por esto de la contingencia también, ¿no? En definitiva, como menciona Benito, pues es claro que no estábamos preparados nadie para esto y el tipo de medidas que se están tomando son incrementales, ¿no? Son una concatenación de medida tras medida tras medida que no tiene un plan. Y si no tienes un plan a futuro, que es no solamente cómo vas a batir esta contingencia, sino cómo vas a salir adelante después de ella, pues vas a ver las consecuencias graves. Y algo que pues yo creo que por razón de tiempo ya no nos va a alcanzar a abordar es todas estas personas que pertenecen a grupos de situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes, los refugiados, personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, como las mujeres, el género, el tema de la violencia intrafamiliar, cómo se están incrementando y las medidas gubernamentales tienen que voltearles a ver, no solamente como consecuencia o como reacción de una acción, sino como parte de un plan pensado a corto, mediano y largo plazo, que es en definitiva lo que nos está faltando no solamente a México, sino al resto de los países del mundo, y también es por eso que la academia tiene que entrar, ¿no? O sea, también es por eso que estamos obligados nosotros que estamos pues en este foro académico a proponer y a sugerir y a exigir en dado momento que las medidas tomen en cuenta todas estas otras personas que están pues quedando invisibilizadas de todas estas estrategias gubernamentales. Y todavía si le agregamos en cuestión de salud los muertos indirectos que van a haber, ¿no? Por no tener camas, a lo mejor algunas personas se van a dejar de atender, otras no van a acceder a cuidados como deben de ser, y es una cuestión bastante seria, ¿no? Inaudita. Y sobre todo también se trata de pues entender que si bien a lo mejor las actuaciones gubernamentales y de sociedad pues no han sido las mejores que hubiéramos pues querido desde un principio, pues como dice Marce, pues se trata de ir construyendo con base en eso, ¿no? O sea, al final de cuentas son cuestiones sociales muy importantes que si bien, como decíamos hace rato, son cosas que se deben de trabajar de diferentes aristas, porque tiene muchísimas aristas y tiene muchas cosas que pues ahorita con el tema del coronavirus pues están destapando, ¿no? O sea, estamos pasando por crisis de discriminación económicamente hablando, legalmente incluso, ¿no? Y pues aquí se trata de pues ir construyendo con base en eso y pues no todos irnos a este estado fatalista literalmente, que es como al principio lo comenzamos a ver, ¿no? O sea, de pánico y salud y compras de pánico y todo esto, ¿no? Pero como dice Marce, ¿qué pasa? Por ejemplo, hace 2 meses estábamos con todos los temas de las muertes de los estudiantes en Puebla específicamente, estábamos con marchas de las mujeres, tuvimos recientemente el paro, ¿no? ¿Qué está pasando con todas esas problemáticas sociales? Tenemos números en crecimiento de violencia de género, violaciones, incluso ahorita que sacaron el tema de la comunidad LGBT+, o sea, incluso las religiones pues están sacando este discurso de odio de que gracias al coronavirus, gracias a la comunidad LGBT y a los abortos, el coronavirus existe, ¿no? Exacto, entonces, que es un castigo, ¿no? Exacto, entonces yo creo que ahorita es no verlo todo mal, o sea, al final de cuentas, pues sí, es una contingencia, es algo que se debe tratar con mucha delicadeza y que se debe tratar con acción al final de cuentas, pero
pues ver qué estamos haciendo nosotros, a lo mejor desde nuestra propia, desde nuestro confinamiento, si podemos llamarlo así, a lo mejor llamar a este tipo de foros, ver qué podemos hacer nosotros como sociedad y pues también qué podemos exigir a nuestro gobierno para que esta contingencia pueda ser resuelta de la mejor manera posible y que al final de cuentas las afectaciones a futuro puedan ser las menores también. Y sacar algo de aprendizaje en esto, ¿no? Efectivamente. Porque como bien dijo Marcel, que el gobierno también está tomando medidas, y eso me recordé una frase que se dice mucho en construcción, que es que va uno apagando fuegos, ¿no? O sea, vas a como se te va presentando y resuelves, pero no parece que hubiera un plan a futuro, y eso es lo preocupante. ¿Les parece si empezamos a concluir? Y mencionaste algo, Julieta, muy, muy, muy interesante. Desde nuestro punto de vista, de todo lo que hemos hablado ahora, si quieren empezamos con Miguel, ¿cómo podríamos ayudar en función del contexto que hemos dado? Pues bueno, de los problemas que estaba comentando igual hace rato Julieta, de estas situaciones derivadas a la contingencia que están saliendo, como la violencia de género o la violencia intrafamiliar y todos estos problemas, siento que, o lo que dijeron de las religiones atacando que por causa de los abortos se están mandándonos el coronavirus, muchos de estos problemas se reducen en parte a la falta de información, falta de educación o el trato a los médicos en el público. Entonces siento que pues de lo que podemos hacer cada uno de nosotros es mantenernos informados, seguir con calma y paciencia, porque vamos a seguir unas cuantas semanas más, si no es que uno que otro mes más en estas condiciones, y pues ya exigir al gobierno de alguna manera que pues el apoyo que se nos debería brindar a todo el país, ¿no? Ya sean empresas pequeñas, gente con pobreza extrema, en general pues exigir y mantenernos informados para no caer en la ignorancia en este tema. Definitivamente, informarse, leer, y hay que ver, no solo se trata de informarse, ¿no? Sino de buscar las fuentes, ¿no? Sí, y tal vez, eso es en lo personal, pero tal vez difundir información que pueda ser útil para pues la gente que tengamos ahí en redes sociales o donde sea, pues también sería buena idea en todo lo que podamos hacer cada uno. Totalmente de acuerdo. Ángel. Bueno, o sea, yo iba como a decir lo que dijo Miguel. No, o sea, porque al final de cuentas es lo importante y lo que queda como a nuestro alcance, ¿no? O sea, más que nada es respetar las medidas que dijo el gobierno, de no salir a menos que sea necesario, no irse a la playa aunque sea Semana Santa ni nada de eso. Y bueno, como dijo Miguel, es importante que no difundamos como noticias falsas, difundamos solamente información que es como útil para nuestros contactos, nuestras personas agregadas y que sepamos que le va a ser como de utilidad. Y pues nada, tengamos cuidado y utilicen el estornudo de etiqueta. Muy bien. Richie, desde tierras veracruzanas, ¿qué puedes concluir? Pues lo mismo que Miguel y Ángel, o sea, pues la desinformación está a la orden del día, más con pues, la facilidad que todos tienen para difundir noticias falsas. Parece copia del proyecto final esto, ¿eh? Todo es en función de Miguel, ¿eh? Que ha sido toda la carrera, Romeo, toda la carrera del programa. Ya veo. Todos a copiarme y a agarrar ¿Qué tipo? Ya veo. O sea, está bien, pues ya, ¿para qué hablo, no? Digo. Vas a decir idem lo de Miguel y ya. No, síguele, perdón. Pues ya perdí el hilo de la inspiración. Empezaste con lo que dice Miguel. No, pues que pues es muy fácil compartir y difundir noticias falsas. Yo creo que pues con todo esto que tenemos mucho tiempo libre, pues no estaría de más como verificar siempre las fuentes antes de pues, compartir la información, por muy verídica que parezca, pues nunca está de más pues revisar y checar que sea una fuente pues verídica, ¿no? Y pues también pues no exponer a los demás y pues ¿cómo? Pues quedándote en tu casa.
A menos que pues no tengas de otro, pues ahí ya, ¿qué haces? Ok. Pensé que Pero pues puedes tomar... ¿no? Puedes tomar pues medidas de precaución, pues siempre salir, no sé, con los mismos zapatos, quitártelos al llegar a tu casa, desinfectar pues todos los alimentos cuando el empaque, por ejemplo, cuando compras las cosas en el súper, pues antes de meterlas a tu casa, pues de poder pasarles un trapo con cloro, con agua y no pues siempre salir tapado, con tapabocas, si usas lentes, pues no quitarte los lentes, lavarte las manos y tomar pues todas las medidas para reducir el riesgo al mínimo. Digo, como paréntesis rápido, como ¿saben? ¿Ya te vas a burlar otra vez? No, por Si supuesto no puedes que no. omitir tu paréntesis. Por supuesto que no, estamos en un marco de respeto y legalidad en este chat. Iba a referirme de un estudio que acabo de leer sobre cuáles son los materiales más adecuados para eliminar el virus. El jabón, digamos que en una escala del 0 al 10, podríamos decir que el jabón está en un valor de 7. Lo hace totalmente muy, muy interesante, aunque tenga ese valor, porque está al alcance de todo el mundo y es fácil preparación y no es tan caro. Ahora, ¿qué salió mejor? Siempre nuestras abuelas y nuestras madres tenían razón. Lo mejor es la lejía o el cloro. Entonces, obviamente no me refiero para lavarse las manos, limpiar las cosas, ¿no? No para gárgaras. No para gárgaras, no para enjuague bucal, exactamente. Digo, aunque eso, los que hicieron eso, pues es parte de la selección natural. Entonces, no lo vayan a hacer, por favor. Telma, algo que quieras concluir. No, pues sí, como dice Richie, por ejemplo, nosotros en la casa, lo que es alimento, pues cloro no es tan recomendable. Digo, pues es algo que vas a ingerir. Nosotros estamos lavando con vinagre todo lo que es, pues ya cuestión de cocina, ¿no? Y implementamos en la barrita de la entrada, de ahí tenemos el gel antibacterial, las toallitas desinfectantes, ahí todo está en la entrada. Y también pues algo que hemos hecho es, pues todos tenemos las tías, abuelas que reenvían cadenas y cadenas, pues nosotros leemos lo que dice, vemos y les comentamos, o sea, siempre le hablamos a mi abuela, bueno, ahorita está aquí, ya le decimos en persona. Personalmente. Sí, pero pues cuando nos llegan esas cadenas, no decir como, ay, mi abuela ya reenvió algo, sino como que decirle, no, abuela, mira, esto está mal. Otra vez. Pues también a ellos, porque luego llegan a tener cierta paranoia también, y por todo lo que les envían y ven y escuchan, pues también como que nosotros que tenemos el tiempo, el fácil acceso a todas estas noticias y pues información, pues transmitírselo a nuestras familias, ¿no? Como que decirlo la verdad y sí, no crear más pánico. Entonces, pues creo que también podemos como ayudar un poquito así, ir difundiendo lo que sí vale la pena y lo que no. Definitivamente, porque como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, y por ahí veía unas noticias que los ciberdelitos han incrementado desde que se implementó la pandemia. Incluso ha habido ciberataques y ha habido algunos hackers que han comprado dominios relacionados con coronavirus para empezar a crear, cuando salga la vacuna, venta de vacunas falsas. Y entre otras cosas, he visto unas noticias que ha aumentado el consumo de pornografía, pero ya muy, muy ilegal. O sea, bien dicen, la sociedad es la madre de todos los vicios, Entonces, eso conlleva ir en relación a los mensajes, ¿no? Porque muchos de los mensajes es gente que lo único que quiere es crear desinformación. Sí, claro. Para divertirse o para otra cuestión, no se sabe. Y por último, Benja. Bueno, muchas gracias a todos por sus opiniones. En verdad es muy interesante el tema y, como dicen, bien complejo. Lo único que se me queda así, y que es como que un denominador de todos nuestros comentarios, yo creo que es en parte ¿cómo se llama? La participación ciudadana, que al parecer en un país con tantas necesidades como lo es México, y que aún así no es de los peores países. O sea, hay países que todavía tienen
peor, en necesidades todavía más fuertes, con gobiernos todavía más endebles, pues al parecer que nosotros nos tenemos que apoyar mucho en eso, en todo lo que ustedes están diciendo, en que si no esperar que el gobierno haga algo, porque no lo va a hacer, no tiene ni la capacidad, no tiene las instituciones no están cimentadas lo suficientemente. Entonces, y yo creo que es hasta parte de la historia de México, ¿no? Digo, hemos pasado por tantas crisis económicas, por tantas crisis, como las cuestiones de los terremotos, en donde se tiene que ver la solidaridad de la gente, ¿no? Entonces, bueno, apelar a eso. Muy bien, gracias, Benja. Quiero agradecer como conclusión pues, a nuestras invitadas, a Marce, a Julieta, el hecho de que hayan aceptado y hayan compartido un poco su tiempo de vacaciones con nosotros y que nos hayan dado este panorama, ¿no? que si bien es muy interesante y muy necesario, la verdad, ¿no? A veces nos cerramos solamente en nuestro panorama, pues, en nuestro ámbito profesional. Es bueno, creo, ampliar las miras a diferentes puntos de vista. Nuevamente, muchas gracias, Julieta, Marce, y no sé si quieren agregar algo para despedirnos. Bueno, yo solamente quiero sumarme a tu agradecimiento para Julieta, que es una chica que ha estado muy metida con el tema de protección de derechos humanos, protección de personas en situaciones de vulnerabilidad, por todo este ímpetu que tiene y por toda esta acción social que está llevando a cabo. Y ampliar mi agradecimiento a todos ustedes, Telma, Ricardo, Benjamín, Miguel, Ángel y sobre todo Romeo por la invitación. Y pues gracias. Finalmente a quienes nos escucharon hasta el final de este podcast, porque creo que pues no pudimos aterrizar ninguno de los temas por la complejidad que tienen todos y cada uno, pero pues a lo mejor sí dar ciertas pinceladas de los problemas o de todo lo que nos tenemos que preparar, ¿no? En esta contingencia. Agradecer también pues el privilegio que todos y todas nosotros tenemos en mayor o menor medida de poder pues estar aquí sentados discutiendo el tema, y pues qué bueno que haces esta reflexión final, y ahora sí que esa reflexión que le diste a cada uno de las personas que participaron acá, pues repetirla para nuestros radioescuchas. Bueno, no solamente radio, ¿verdad? Para todos para todos y todas los que nos escuchan, de buscar la forma. A veces, por ejemplo, veía que Benjamín tiene atrás unas guitarras, a lo mejor pues una cancioncita que pueda buscar a una sociedad, una asociación civil que tengan los niños y que necesiten pues de alguna manera aprender a tocar. Y bueno, yo me voy a poder darles una clase de guitarra, ¿no? Gratuita, y con los niños y escuchándolos. Y bueno, yo pues no tengo tiempo para nada, estoy súper saturado, pero pues tengo dinero, ¿no? Y voy a buscar a quién donarlo. Yo me quiero ir al súper y comprar unas bolsas de frijoles y comida nuestra. Es decir, buscar la forma en que no solamente nos hagamos responsables pues personalmente y en nuestro entorno familiar, sino también hacia la sociedad a la que le debemos tanto, ¿no? Y son en dinero, en especie, en escuchar a una persona. Hay miles de formas de aportar, y yo creo que eso es con lo que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Que tenemos privilegios y que con esos privilegios podemos dar muchísimo a la sociedad. Hombre, muchas gracias, Marce. La verdad es que muy interesante tu reflexión, y ya que comentas esta cuestión de ayudar a las personas, quiero comentarte que este grupo que estamos acá y los otros que no pudieron conectarse, se creó toda esta iniciativa a partir de que nos dedicamos desde el 2017 a ayudar a personas que se quedaron sin vivienda a raíz del sismo en la comunidad de Chetla, y nos dimos a la tarea de diseñar viviendas emergentes, ayudar a estas personas, y al final se construyeron con donativos, ¿no? Fueron 20 casas. Entonces, este grupo y el podcast nace a raíz de eso, a raíz de que nos empezamos a llevar y a romper quizás un poquito esa barrera profesor y alumno, y a crear más una amistad sólida. Y desde ahí empezamos a hacer cosas, y derivó no solo en el podcast, sino también en diversas otras actividades que tenemos, y que sin duda tenemos un know-how de esperemos que no vuelva a repetirse algo como el sismo, pero que estamos puestos
para ayudar y para seguir apoyando. Y vamos a ver qué se nos ocurre desde ahora del hacinamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y Julieta. Pues igual que Ajá. Marce, agradecer pues tanto la invitación de Marce y como a usted, profesor, y pues a todos y cada una de las personas que hacen posible este proyecto, que a mí me parece pues una muy buena propuesta, sobre todo para nosotros estudiantes, de poder tener un espacio en donde podamos compartir pues al final de cuentas nuestros puntos de vista, y sobre todo con temas tan complejos, que creo que fue la palabra más repetida en este programa. Y pues sí, o sea, escuchando las reflexiones de todos y cada uno, y pues yo también concuerdo mucho con Marce, y lo dije a lo largo del programa, pues creo que al final de cuentas toda esta contingencia y este pues periodo histórico que estamos viviendo, pues se trata de, uno, aprender, como dijimos en su momento, y otra, de concientizarnos y de concientizar a los demás, ¿no? O sea, yo creo que ahorita tenemos este pensamiento de solamente puedo ayudar si soy un experto en virus. Pues no, al final de cuentas todos podemos ayudar desde nuestra casa, desde el lugar en donde nos encontremos, de una u otra manera, ¿no? Como dijo Marce, no es encontrar el hilo negro, es realmente ver con base en lo que tenemos nosotros y nuestras posibilidades, pues ver cómo podemos ayudar a las personas que están allá afuera, ¿no? Sabemos desde simples acciones, personas que están literalmente que piden por Uber Eats, que nosotros somos millennials y generación Z, pues pides por Uber Eats y se lo das al repartidor, que tanto también le están pasando súper mal. O sea, realmente es ver desde nuestro privilegio, como bien lo dice Marce, pues cuáles son las condiciones y cómo podemos ayudar nosotros. Primero, darnos cuenta de nuestro privilegio, y después, uno, no juzgar a los demás, porque si no, pues vemos todas estas cuestiones de discriminación, de odio irracional, de todas estas cuestiones que pues están haciendo un poco más pesado esta contingencia. Y pues con base en eso, darnos cuenta que no todos viven nuestro mismo privilegio, pues poder ayudarlos con lo que podamos, concientizarnos, educar a lo mejor con este tipo de programas, con este tipo de plataformas, y pues poder llegar después de que podamos salir y pues podamos realmente generar este cambio, que no nada más nos dure un par de meses, como desafortunadamente fue Sí. lo que vimos, por ejemplo, en el temblor, ¿no? Que pues lo vimos un par de meses, y después en dónde quedó toda la ayuda, dónde quedó toda la solidaridad, ¿no? Entonces, realmente aprender de esto y hacer ese llamado a todas las personas que nos están escuchando. Primero, acatemos todas las recomendaciones de salubridad que nos están dando, no todo es malo las recomendaciones que nos da el gobierno, realmente confiar en que, pues, al final de cuentas, a un país lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pues, rescatarlo nosotros si eso es lo necesario, y pues no soltarnos otra vez. Entonces, creo que esa es la reflexión que dejó, y otra vez agradecer a todos por este foro, y otra vez a Marce y a Romo por esta invitación. No, hombre, qué Julieta. Y dijiste algo muy, muy importante, que no se nos olvide, ¿no? Cuando pasó lo del sismo, ¿se acuerdan? A nosotros empezamos a ayudar desde el mismo día que tembló, nos mandaron a Ciudad de México a hacer dictámenes estructurales. Después nos buscaron por ahí de otras organizaciones para seguir ayudando, y regresamos a una de las comunidades de Chietla. Después de un mes del sismo, fuimos justo el día que fue el sismo, y aquello parecía una romería, ¿no? O sea, lleno de gente, no se podía caminar, ayuda sobraba y todo. Regresamos al mes, no había nadie, todo desolado, nadie se preocupó por nada. Nosotros seguimos ayudando ahí hasta el año pasado, y vimos todo ese proceso. Entonces, lo que dices es muy importante, además de todo lo que ya se suma. Creo que podemos ayudar y aprender de esto, ¿no? Aprender y poder ayudar en algo desde nuestra perspectiva y alcance. Y bueno, no queda más que reiterar nuestro agradecimiento una vez más a ambas que hayan aceptado, y que hacer extensiva la invitación cuando quieran estar, son bienvenidas. A nosotros nos gusta la parte de ser multidisciplinar. Creemos firmemente en que no hay que cerrarnos solamente en nuestra área de ingeniería civil y quedarnos ahí en nuestra concha, sino que esto a futuro va a ser multidisciplinar, y todo va a ser multidisciplinar.
Entonces aprendemos mucho y créanme que una de las cuestiones que más nos hace falta y que más queremos reforzar como ingenieros civiles, ya hablo por todo el grupo, es la parte de derechos humanos y la parte de derecho en general. Entonces, por favor, son bienvenidas cuando gusten y a ver qué podemos hacer desde el punto de vista de proyectos colaborativos, ¿no? Y ya se nos ocurrirá algo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos oyeron y que tuvieron la paciencia para estar aquí hasta este momento. Ojalá hayamos sembrado la semilla y que germine en algo productivo, ¿no? De cada uno de nosotros. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Que estén bien, cuídense, por favor, lávense las manos, tápense al estornudar y hagan ejercicio. Coman frutas y verduras, por favor.